Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, nuestra querida comunidad. Hoy venimos con un capítulo que sinceramente nos tiene a todos con el corazón en un puño y la intriga a flor de piel. Hablamos de Serkan y Özge Deslumbran, un título que ya de por sí nos promete momentos de pura magia, intensidad y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra sorpresa inesperada. Prepárense porque lo que vamos a desgranar en este vídeo es oro puro para todos los seguidores de esta pareja que ha conquistado nuestros corazones y se ha instalado en nuestras vidas de una manera única. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, emocionante y, sobre todo, dedicado a esas historias que nos hacen soñar despiertos, que nos mueven por dentro y nos dejan con ganas de más. No se queden afuera de esta comunidad de apasionados. Y bueno, ¿de qué va exactamente este episodio tan prometedor? Pues vamos a sumergirnos de lleno en el último capítulo de sus aventuras, ese que ha generado tanto revuelo, tanta conversación y, seamos sinceros, tantos memes y teorías entre nosotros. Veremos cómo Serkan y Özge, ese dúo dinámico que tanto nos gusta, se enfrentan a nuevos desafíos que ponen a prueba su temple, exploran facetas hasta ahora desconocidas de su relación, profundizando en sus sentimientos y vulnerabilidades y se deslumbran. No solo entre ellos creando un universo propio de miradas y gestos cómplices, sino también a nosotros como espectadores, dejándonos cautivados por su conexión. Analizaremos esos gestos sutiles que lo dicen todo, esas miradas que transmiten más que 1000 palabras, esas palabras cuidadosamente elegidas que a veces son susurros y otras declaraciones de intenciones. Entenderemos mejor sus motivaciones más profundas, esos miedos que aún los acechan y esas esperanzas que los impulsan hacia adelante. Vamos a diseccionar esos momentos clave que marcan un antes y un después en su historia, esos instantes en los que su conexión se hace palpable como una corriente eléctrica y su química explota en pantalla, dejándonos sin aliento. Desde los diálogos más sutiles que esconden significados ocultos hasta las escenas más impactantes que nos roban el sueño, no dejaremos piedra sin remover en nuestro análisis exhaustivo. Empecemos por lo que ha sido, sin duda, el gran foco de atención de este capítulo y de nuestras conversaciones. La *** evolución de su relación ***. En este episodio, hemos sido testigos de cómo Serkan y Özge han dado pasos agigantados en su camino juntos. Si al principio de su historia los veíamos cautelosos, quizás un poco reacios a mostrar sus verdaderos sentimientos, temerosos de las consecuencias o de la propia intensidad de lo que sentían, ahora se les ve más seguros, más entregados, más dispuestos a arriesgar. Hemos sido testigos privilegiados de cómo han aprendido a comunicarse de una manera más efectiva, a escuchar activamente las necesidades del otro, a validar sus emociones, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, actuando como un verdadero equipo. Y eso, amigos, es algo verdaderamente digno de celebrar, un testimonio de que el amor, cuando es auténtico, tiene la capacidad de transformar y fortalecer. Una de las escenas que más nos ha impactado, que nos ha conmovido hasta la médula y que seguramente ha quedado grabada en la memoria de todos, es, sin duda, esa *** conversación privada que tuvieron bajo la luz de la luna ***. ¿Recuerdan esa? Fue un momento de una *** vulnerabilidad total ***, un oasis de sinceridad en medio de las complicaciones. Serkan, que a veces se muestra tan fuerte, tan reservado, casi como una fortaleza impenetrable, abrió su corazón de una manera que pocos esperaban, despojándose de sus armaduras. Nos confesó sus inseguridades más profundas, esos miedos latentes a perder lo que ha construido con Özge, a ser abandonado o a no ser suficiente. Y ella, con esa dulzura innata, esa inteligencia emocional que la caracteriza y esa empatía que la hace tan especial, supo responderle de una forma que disipó todas sus dudas, que le brindó el consuelo y la seguridad que necesitaba. La manera en que sus miradas se encontraron y se sostuvieron, la forma en que sus manos se entrelazaron de manera casi instintiva, todo transmitía un mensaje claro y poderoso: están más unidos que nunca, su vínculo se ha fortalecido ante la prueba. Pero, seamos honestos, no todo ha sido romance idílico y dulzura celestial, ¿verdad? Este capítulo también ha puesto a prueba su fortaleza como pareja, presentando *** desafíos que amenazaban con fracturar su unión ***. Hemos visto cómo han tenido que enfrentarse a interferencias externas, a malentendidos que, si no se hubieran manejado con sabiduría, podrían haberlos separado. La aparición de ese personaje secundario con intenciones nada claras y un afán por sembrar la discordia, por ejemplo, fue un punto de inflexión crucial en la trama. La F.
Forma en que Serkan defendió a Ozge con uñas y dientes y viceversa, demostró la solidez de su vínculo, la profundidad de su lealtad. No permitieron que nada ni nadie, por más astucia que desplegaran, se interpusiera entre ellos. Esa lealtad mutua e inquebrantable es, para mí, una de las cosas más admirables y conmovedoras de esta pareja, un faro de esperanza en medio de las tormentas. Y hablemos por favor de Ozge. Qué mujer tan increíble, qué ejemplo de fortaleza y resiliencia. Ha demostrado una vez más su capacidad para superar obstáculos, para levantarse después de las caídas y salir fortalecida. En este capítulo la hemos visto brillar con luz propia en su ámbito profesional, logrando metas que parecían inalcanzables, demostrando su talento y su dedicación. Y lo más importante, ha sabido mantener un equilibrio delicado pero firme entre su vida personal, sus ambiciones profesionales y su relación. Su fuerza interior es contagiosa es inspiradora, nos hace creer que todo es posible si uno se lo propone y lucha por ello. Por su parte Serkan también ha experimentado una transformación notable y profundamente positiva Ha pasado de ser un hombre que parecía algo solitario, ensimismado en su trabajo y en sus propios pensamientos, a alguien que valora enormemente las relaciones humanas, que entiende la importancia del amor, del apoyo y de la conexión emocional. Su evolución es palpable, es un proceso de crecimiento hermoso de presenciar, y es maravilloso ver cómo Ozge ha influido de manera tan positiva en él, sacando a relucir las mejores versiones de sí mismo. Ese gesto que tuvo al final del capítulo, al sacrificar algo importante por ella un sacrificio que implicaba un coste personal significativo, fue la prueba definitiva y rotunda de su amor, de su compromiso y de la profundidad de sus sentimientos. Fue un momento que nos dejó sin palabras, cargado de significado. Ahora pasemos a esos detalles que hacen que todo sea tan real y emocionante esos pequeños matices que nos enganchan y nos hacen sentir parte de su historia. Los pequeños gestos que solo ellos entienden, las miradas furtivas que revelan secretos, las sonrisas cómplices que comparten, esos son los elementos que realmente nos cautivan, que construyen la intimidad. En este capítulo hemos tenido un auténtico festín de estos momentos. Cuando Serkan le susurraba algo al oído a Ozge y ella reía tímidamente, con un rubor que delataba su emoción, o cuando se tomaban de la mano disimuladamente mientras estaban en público, con un contacto sutil pero cargado de significado. Son instantes que nos roban el aliento, que nos hacen suspirar de ternura y de envidia sana. Son la prueba de que el amor se manifiesta en lo cotidiano, en los pequeños detalles. También hemos analizado cómo los guionistas han sabido tejer una trama que, si bien está centrada en ellos y en su relación, también incluye elementos que enriquecen la historia general, dotándola de mayor profundidad y complejidad. Las tramas secundarias, los conflictos de otros personajes que de alguna manera se cruzan o impactan la vida de Serkan y Ozge, todo contribuye a crear un universo más rico, más creíble y más envolvente Y la forma en que se manejan los giros argumentales es sencillamente magistral, digna de aplauso. Justo cuando creíamos que las cosas se calmaban, que entraban en una fase de tranquilidad, aparecía una nueva complicación, un giro inesperado que nos mantenía al borde del asiento con la adrenalina a flor de piel, preguntándonos qué iba a pasar a continuación. Uno de los aspectos que más ha deslumbrado, como bien indica el título de nuestro análisis, es la química palpable entre los actores La conexión que tienen en pantalla es innegable, es eléctrica, es magnética. No solo son talentosos individualmente, sino que juntos crean una sinergia poderosa, una magia que eleva la historia a un nivel superior, trascendiendo el guión. Cada mirada, cada toque, cada palabra, cada silencio parece tener un significado profundo y auténtico, cargado de emoción. Y eso en la actuación es oro puro es lo que distingue a los buenos actores de los extraordinarios. Verlos interactuar es como presenciar una obra de arte en movimiento, una danza de emociones que nos atrapa y nos conmueve. Además me gustaría destacar la banda sonora y la cinematografía de este capítulo. La música acompañaba a la perfección cada escena, intensificando las emociones, creando atmósferas únicas, sumergiéndonos por completo en el drama o en la alegría. Y la forma en que se filmaron los momentos clave con esos planos detalle que capturaban la esencia de una mirada o la tensión de un gesto, esos juegos de luces y sombras que aportaban dramatismo y belleza.
Todo ello complementaba la narrativa de una manera sublime. Realmente ha sido un trabajo impecable en todos los aspectos técnicos y artísticos. Hemos analizado sus diálogos, esos intercambios verbales que van más allá de las palabras. Hemos desentrañado sus gestos, esos movimientos sutiles que revelan sus pensamientos más íntimos. Hemos interpretado sus expresiones, esos rostros que lo dicen todo. Hemos sentido su alegría al compartir momentos de felicidad, su tristeza ante las adversidades, su frustración cuando las cosas no salen como esperaban y, sobre todo, hemos sentido su amor profundo y sincero. Este capítulo nos ha mostrado una faceta de Serkan y Özge que nos ha conquistado aún más, que ha solidificado nuestro aprecio por ellos. Han demostrado que el amor no es solo un sentimiento efímero, sino también una **acción constante **, una **elección diaria **, que se renueva y se fortalece. Y ellos, sin duda alguna, eligen amarse y apoyarse incondicionalmente. ¿Y qué podemos esperar para los próximos capítulos? Pues basándonos en las pistas que nos ha dejado el final de este episodio, las cosas se ponen todavía más interesantes, más emocionantes. Parece que están listos para dar un paso más allá, para comprometerse de una manera más profunda y significativa. Las señales están ahí, son evidentes y nosotros, como fans incondicionales, estamos deseando ver cómo se desarrolla todo, cómo su relación evoluciona y se consolida. En resumen, este capítulo de Serkan y Özge deslumbran ha sido un verdadero torbellino de emociones, una montaña rusa que nos ha llevado por momentos de tensión, de alegría, de tristeza y, sobre todo, de profundo amor. Hemos sido testigos de su crecimiento como pareja, de su fortaleza ante la adversidad y de la profunda y hermosa conexión que los une. Han deslumbrado con su amor genuino, con su valentía para enfrentar los desafíos y con la autenticidad de sus sentimientos. Han superado obstáculos que parecían insuperables, han fortalecido su vínculo hasta hacerlo casi indestructible y nos han demostrado, una vez más, que cuando el amor es verdadero, cuando es puro y sincero, no hay nada en este mundo que pueda detenerlo o apagarlo. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de este capítulo tan emocionante y revelador. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones, estas interpretaciones y estas emociones con ustedes, nuestra querida audiencia. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido detallado por los momentos clave que han hecho de este episodio algo tan especial y memorable. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final, por su fidelidad y su entusiasmo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les apasione. Ahora, me encantaría saber qué les pareció a ustedes. ¿Cuáles fueron sus escenas favoritas de este capítulo? ¿Qué momento les hizo suspirar de ternura, les dejó sin aliento por la tensión o les sacó una sonrisa de oreja a oreja? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus impresiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir juntos sobre nuestras historias y personajes favoritos. Su participación enriquece nuestra comunidad. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle a ese botón de me gusta si disfrutaron de este vídeo, de compartirlo con todos sus amigos que también son fans apasionados de Serkan y Özge, para que nadie se quede fuera de esta conversación. Y por supuesto de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, análisis y novedades. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme y hasta siempre. Adiós.